El deporte está hecho de gloria, superación y conquistas inolvidables. Pero la historia no vive solo de momentos heroicos. En medio de récords y títulos, también existen escenas que atletas y equipos preferirían borrar de la memoria. Celebraciones anticipadas, fallos increíbles, distracciones imperdonables y decisiones que se vuelven motivo de vergüenza eterna. Son situaciones que duran apenas unos segundos, pero quedan marcadas para siempre, dando la vuelta al mundo y convirtiéndose en ejemplo de lo que nunca debe hacerse. Será exactamente eso lo que vamos a ver aquí hoy. Elin Westerlund, atleta sueca de los 100 metros con vallas, vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera durante el Campeonato Europeo de Atletismo de 2016 en Ámsterdam. La prueba comenzó con normalidad y ella venía a buen ritmo, manteniendo la fluidez hasta pasar la quinta valla. Sin embargo, al llegar a la sexta, tocó el obstáculo de manera equivocada, perdió el equilibrio y no logró recuperar la zancada. El golpe la lanzó hacia adelante, haciendo que también chocara con la séptima valla, lo que resultó en una caída fuerte, descrita por la prensa europea como un golpe de cara al suelo. La escena impactó a los espectadores y la propia atleta, a pesar de poder levantarse de inmediato, presentaba raspones en el cuerpo y sangrado visible. Al principio, Westerlund intentó minimizar la gravedad del impacto, afirmando que no se había golpeado tan fuerte, pero los exámenes realizados después de la prueba demostraron lo contrario. Había sufrido una lesión seria en la rodilla, un tipo de lesión por aplastamiento que terminó con su temporada de 2016. Well, a good break there from the pole. Kolchik, three of them left, and it's Kolchik who has the lead alongside Kudalova. Kolchik are on the inside. Sin poder completar la prueba, fue eliminada y necesitó tiempo para recuperarse, frustrada porque venía en excelente forma ese año y creía que podría haber logrado una marca competitiva. La caída tuvo amplia repercusión en los medios deportivos, tanto por la violencia del impacto como por la mala suerte de la atleta en su debut en ese campeonato. El final de la tercera etapa del Giro Rosa de 2019 se convirtió en uno de los momentos más surrealistas y comentados del ciclismo femenino. Faltando poco para la línea de meta, la australiana Lucy Kennedy parecía tener la victoria asegurada tras un arranque fuerte en los kilómetros finales. Exhausta pero confiada, ya venía bajando el ritmo al entrar en la zona de adoquines y, al ver la cinta de llegada tan cerca, levantó el brazo para celebrar, creyendo que nadie más la alcanzaría. Sin embargo, detrás de ella, Marianne Vos, una de las mayores ciclistas de la historia, todavía mantenía velocidad y recortaba la diferencia metro a metro. En el momento exacto en que Kennedy inicia la celebración, Vos aparece por el costado, acelera en el sprint final y supera a la australiana literalmente en el último metro, arrebatándole la victoria de forma dramática. Kennedy se da cuenta demasiado tarde del error y cruza la línea completamente atónita, dejando claro el impacto emocional de la derrota inesperada. Después de la llegada, Vos se acercó para pedir disculpas, reconociendo lo cruel que había sido la situación, pero también reforzando la principal lección de ese día. En el ciclismo, una sola distracción, aunque sea por un segundo, puede costar toda la carrera. El error en el salto de Brian Meeker en el National Sports Festival, que tuvo lugar en 1981, se convirtió en uno de los episodios más recordados y dolorosos de la gimnasia artística estadounidense. Meeker, que era uno de los principales gimnastas de la Universidad de Minnesota e integrante de la selección de los Estados Unidos, se preparaba para ejecutar un salto durante la competencia cuando todo salió completamente mal. En la carrera de aproximación, perdió el momento exacto del impulso y, en lugar de saltar por encima del aparato, siguió en línea recta y chocó violentamente contra el potro de salto, golpeando el pecho y la parte superior del cuerpo directamente contra la estructura rígida. La escena, filmada por las cámaras del evento, muestra a Meeker siendo prácticamente lanzado hacia atrás tras el impacto, cayendo al suelo de forma brusca, mientras el público reacciona de inmediato al shock. A pesar de la violencia del accidente, los informes oficiales de la época indican que sufrió solo heridas menores, pero tuvo que ser llevado al hospital para evaluación. It's a good, strong, powerful run. Oh, good heavens! Oh!
El episodio se hizo famoso porque el video se difundió con los años en programas deportivos y recopilaciones de errores, convirtiendo a Meeker en símbolo de lo peligrosa que puede ser la gimnasia cuando la precisión falla por un margen mínimo. Aún así, el accidente no terminó con su carrera. Meeker siguió compitiendo, acumuló resultados importantes para la universidad y más tarde también se convirtió en un respetado juez de la disciplina. En una competencia de lucha llamada Super Fight League en la India, dos luchadores se enfrentaban y rápidamente una situación se volvió viral. Jason Salomon y Amitesh Chaubey eran los competidores y rivalizaban de forma intensa, algo normal, excepto por el hecho de que Jason entró al octágono muy confiado, celebrando, saludando a la afición, burlándose y menospreciando a su adversario, que se mantenía serio y enfocado en la pelea. Cuando la pelea comenzó de verdad, con apenas 9 segundos, Jason Salomon recibe un knockout y pierde el combate sin siquiera lograr conectar un golpe. Ramesh Solomon representing the Delhi Gladiators in the red, and here we go for the welterweight. He's out! Ahora quiero ver si Jason va a entrar tan confiado y burlón así en cualquier otra pelea. Fue una vergüenza enorme. Ni siquiera se quedó en el octágono después de que terminó la pelea. Amitesh Chaubey ganó el cinturón de forma rápida y contundente. El 1 de abril de 2015, durante un partido del Internacional contra el Ipiranga en el Beira Río, el lateral izquierdo Fabricio recibió abucheos de su propia afición y simplemente estalló. Irritado, dejó de participar de forma efectiva en una jugada, se giró hacia los hinchas y hizo gestos obscenos hacia las gradas. El árbitro Luis Teixeira no lo pensó dos veces y le mostró la tarjeta roja por esa conducta antideportiva. Tras ser expulsado, Fabricio se quitó la camiseta del Internacional y la tiró al suelo. Manifestó verbalmente que se iba del club, salió del campo muy afectado, siendo contenido por compañeros y escoltado por seguridad. O Fabrício ficou na bronca com a galera. Enlouqueceu o Fabrício completamente o jogo. Correndo e ele... Opa, Fabrício, não. Aí ele... La repercusión fue grande. La directiva del club suspendió al jugador hasta el lunes siguiente para decidir su futuro. Muchos hinchas pidieron disculpas y en medio de ese impasse emocional, él reconoció después que se equivocó, diciendo que fue un acto impulsivo, con la cabeza caliente. Resto derrotó a Collins Jr. de una manera sorprendentemente dominante. Sin embargo, después de la pelea, se descubrió que los guantes de Resto habían sido manipulados de forma criminal. El entrenador de Resto, Panama Lewis, retiró el acolchado del interior de los guantes del pugilista y puso lo que sería una especie de yeso en su lugar. Como resultado, Resto pudo causar daños mucho más graves en el rostro y el cuerpo de Collins Jr. durante la pelea. El boxeador Billy Collins Jr. sufrió lesiones significativas, incluyendo cortes profundos, hinchazón y fracturas, y su carrera quedó dramáticamente afectada por esos daños. Esta trampa tuvo consecuencias serias. Se descubrió la implicación de Panama Lewis y Luis Resto, y ambos fueron vetados del boxeo profesional. El entrenador Panama Lewis recibió una suspensión de por vida, mientras que Resto fue condenado por conspiración criminal, agresión y adulteración de guantes. La trampa afectó profundamente la carrera y la salud de Billy Collins Jr., quien enfrentó problemas personales y emocionales después de la pelea y falleció trágicamente en un accidente automovilístico pocas semanas después. Durante una prueba de salto con pértiga, uno de los competidores tuvo muy mala suerte y terminó volviéndose viral en internet después de su salto. En las imágenes grabadas y transmitidas, podemos ver que realiza el salto con normalidad y tiene la mala fortuna de que la pértiga quede exactamente en la línea donde él caería. De esa forma, le da de lleno en sus partes íntimas y obviamente hace que sienta un fuerte dolor después del golpe. La escena, que aunque es preocupante, también se ve como graciosa, se viralizó y se convirtió en meme en internet. Después de recibir el golpe de la pértiga, cae en la colchoneta que amortigua la caída de los atletas, con una mueca de dolor, y se queda allí tirado por unos instantes. Llega a ser atendido, respira hondo y se recupera unos momentos después, con el dolor disminuyendo.
La nadadora italiana Flavia Zoccari protagonizó uno de los incidentes más vergonzosos jamás registrados en competencias de natación. Durante los Juegos del Mediterráneo de 2009, realizados en Pescara, se preparaba para disputar la prueba de los 200 metros libre, usando el Hackett JI-01, uno de los bañadores tecnológicos más famosos y polémicos de la época, conocido por su material extremadamente ajustado que prometía mayor rendimiento. Pero poco antes de la salida, mientras Zoccari subía al bloque o hacía sus últimos ajustes, el tejido extremadamente tensionado simplemente cedió y se rompió en la zona trasera, dejando parte de su cuerpo expuesta. La rotura fue tan inesperada que la atleta quedó de inmediato sin condiciones de competir. Visiblemente afectada y llorando, abandonó la prueba, mientras los oficiales intentaban manejar la situación y organizar la continuación de la competencia. El episodio se viralizó a nivel internacional, generando debates sobre la presión por trajes cada vez más ajustados y tecnológicos, que, aunque podían ofrecer ventajas competitivas, también creaban riesgos embarazosos cuando fallaban. En la noche del 14 de noviembre de 2023, en San Francisco, durante un duelo entre Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves, válido por el torneo interno de la NBA, estalló una pelea a menos de 2 minutos del inicio del partido, antes incluso de que se anotara cualquier punto. La confusión comenzó con Klay Thompson y Jaden McDaniels. Ambos se enredaron en la carrera tras un tiro fallado, con jalones de camiseta y empujones mutuos. McDaniels terminó rompiendo la camiseta de Thompson en ese contacto. Al ver que la situación se salía de control, Rudy Gobert intervino para intentar separar a los jugadores, sujetando a Thompson y buscando evitar que la trifulca creciera. Pero entonces Draymond Green entró de forma agresiva, colocando el brazo por detrás de Gobert y agarrándole el cuello en una llave, que fue considerada una acción violenta y antideportiva. El árbitro y los demás jugadores intervinieron rápido, pero la pelea ya estaba instalada. Thompson, McDaniels y Green fueron expulsados. Will stay 0-0 the first 2 minutes. And then lifts his hand on his jersey. Now they're swinging each other around. Gobert gets in there. Draymond's got it. Después, la liga castigó a los involucrados. Green recibió una suspensión de 5 partidos por la llave a Gobert, mientras Thompson, McDaniels y Gobert fueron multados con $25,000 cada uno. En junio de 2021, durante la primera etapa del Tour de France, ocurrió uno de los accidentes más comentados de la historia reciente del ciclismo por culpa de una espectadora completamente distraída. La mujer, ubicada al borde de la carretera y claramente enfocada en salir en las cámaras de televisión, levantó un gran cartel de cartón con la frase "Ayed Opi Omi", que en traducción directa significa "Vamos, abuelo y abuela", dándole completamente la espalda al pelotón, que se acercaba a gran velocidad. En el momento en que pasaban los ciclistas, Tony Martin, uno de los corredores en la línea delantera, no pudo esquivar y chocó directamente contra el cartel. Su caída provocó un enorme efecto dominó, derribando a decenas de ciclistas y causando un caos generalizado, con bicicletas amontonadas y corredores siendo golpeados por otros competidores que venían detrás. Varios ciclistas sufrieron lesiones y algunos tuvieron que abandonar la carrera allí mismo. Después del accidente, la espectadora huyó del lugar y la policía la buscó, hasta que se presentó días después. Looking out a sign and down goes. Bernero, you see his crash there, and the domino effect just spreads it all the way across and closes this road down. So the guys from the back, along with... Fue procesada por causar lesiones no intencionales y por la imprudencia que puso vidas en riesgo, recibiendo una multa de alrededor de 1.200 euros. El caso tuvo repercusión mundial, reavivando debates sobre la seguridad en el ciclismo y la cercanía del público en las pruebas, y se convirtió en un símbolo de cómo un acto aparentemente inocente puede generar consecuencias desastrosas en un evento de gran magnitud. Durante el Neon Bar Fights de 2010, Heather Jones fue declarado ganador, pero terminó sintiéndose mal y vomitando en una escena que se viralizó. Las imágenes muestran al árbitro anunciando a Heather como ganador, pero antes incluso de que le levantaran el brazo, empieza a tener arcadas y simplemente vomita en medio del octágono. Después de un primer vómito, por fin es declarado vencedor. Celebra, pero rápidamente vuelve a vomitar, esta vez con más fuerza y empapando el ring de una manera bastante desagradable. Muy probablemente, debido a algún tipo de comida inadecuada antes de la pelea, sumada al movimiento intenso durante el combate, se sintió mal y no pudo aguantar.
Una pelea entre dos atletas ganó repercusión en internet por el final inesperado con el que terminó. En el registro de la pelea, vemos a las competidoras enfrentándose, y algo llama la atención desde el principio. Una de ellas era muy delgada, mientras que la otra estaba visiblemente muy por encima de peso, pareciendo incluso que eran de categorías diferentes. Se enfrentaban, y no se sabe muy bien el motivo de estar allí en el mismo combate. La pelea comienza, y poco después del inicio, al intentar ir encima de su rival, la atleta con sobrepeso pierde el equilibrio y cae, golpeándose de cara contra las rejas del octágono y noqueándose a sí misma. Algo, como mínimo, inusual. Debido a lo extraña que fue la pelea, muchos dijeron que era cosa de inteligencia artificial, pero no se tiene certeza de esa afirmación. La otra luchadora terminó ganando sin ningún esfuerzo, apenas viendo a su rival caerse sola. En la competencia Summer of Surf, promovida por Shaw & Partners, el competidor Mitch Morris estaba a punto de cruzar la línea de meta cuando ocurrió algo terrible. Iba ganando la competencia de nado y carrera en el mar, estaba al frente y parecía tener la victoria asegurada, pero a pocos metros de la meta simplemente tropezó en la arena, cayó y perdió el primer lugar. El segundo tomó la punta y Mitch terminó quedando solo en tercer lugar. La escena de él celebrando un poco antes de llegar, cayendo y perdiendo el título, se viralizó en internet. North Cronulla, that'll be Cruz McKee of North Cronulla, but it's going to be the big strong man. The finger goes in the air, he stumbles, look at that pulley, oh my gosh, he stumbled after the climb. Sin duda estaba muy confiado en la victoria, pero la distracción salió cara y, al celebrar antes de tiempo, la arena blanda fue cruel y le quitó el título de forma humillante. Durante un partido del campeonato croata que involucraba al Slaven Belupo, un momento extremadamente inusual terminó cambiando por completo el rumbo del juego. En cierta jugada ofensiva, un jugador del Slaven remató hacia el arco y el balón golpeó el poste o la parte externa de la red, generando una ilusión visual que hizo que varios atletas creyeran por un instante que se había marcado un gol. Convencidos de que la pelota había entrado, los jugadores del Slaven Belupo comenzaron a celebrar, relajaron la marca y tardaron en darse cuenta de que el árbitro no había validado nada. La confusión fue tan grande que el equipo se desorganizó por completo, dejando enormes espacios en el campo. El rival, atento al error, reanudó el juego rápidamente y salió al ataque, encontrando al arquero del Slaven fuera de posición y a la defensa completamente desprevenida. En pocos segundos, el equipo contrario aprovechó la situación absurda y anotó un gol fácil, prácticamente con el arco abierto. La jugada se convirtió en un ejemplo clásico de distracción colectiva en el fútbol, mostrando cómo un segundo de celebración equivocada puede costar muy caro, especialmente en un deporte en el que la pelota solo está fuera de juego cuando el árbitro pita. Michy Batshuayi llamó la atención de los aficionados tras una jugada extraña en la Copa del Mundo de 2018. Para celebrar un gol belga, el jugador decidió patear el balón con fuerza para inflar la red. Sin embargo, el balón golpeó el poste y regresó de inmediato, dándole en el rostro al propio Batshuayi. Así es, el balón terminó golpeándole la cara en plena celebración. Internet, por supuesto, no lo perdonó. El video se hizo viral en todo el mundo y quedó marcado como una de las jugadas más graciosas y vergonzosas de aquella copa. En las redes sociales, Batshuayi se volvió meme e incluso él mismo dijo que ya imaginaba la repercusión y se preparó para ello. Poco después, bromeó y dijo: ¿Por qué soy tan estúpido, hermano? No olvides suscribirte para ver más videos como este.